Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los principales responsables de este simposio su invitación a participar con esta comunicación, que resume algunas de las contribuciones de la realidad extendida al estudio de la orientación espacial. La comunicación se puede esquematizar en 4 puntos. En primer lugar, resumiré qué es la orientación espacial y su relevancia en neurociencia. Segundo lugar, comentaré cómo se evalúan las habilidades espaciales. En tercer lugar, definiré el concepto de realidad extendida. Y finalmente comentaré algunos de los desarrollos. En general, el comportamiento de orientación espacial tiene el objetivo de comprender el espacio con un fin adaptativo, que es la ventaja que aporta alcanzar o llegar a las cosas que nos interesan y que se distribuyen en un espacio. Nos interesa desplazarnos hacia nuestros objetivos y hemos desarrollado instrumentos, algunos más básicos y otros de mayor complejidad, con el propósito de facilitar la labor de orientación, sobre todo en lugares donde sería más difícil por desconocimiento o por carencia de mucha información de apoyo. Por ejemplo, un parking subterráneo. A la ciencia le interesa comprender cómo es el pensamiento y los procesos mentales relacionados con la orientación y actividades asociadas. Es importante, sobre todo, cómo lo hemos facilitado cuando sería más difícil, por ejemplo, en entornos poco conocidos, con el uso de mapas, brújulas, señales visuales o sistemas de localización como el GPS. Además, la pérdida de capacidad de orientación espacial se relaciona con diversas alteraciones cerebrales de tipo degenerativo, especialmente en demencias, como la demencia de Alzheimer. Y es un síntoma temprano en el deterioro cognitivo leve. En general, la pérdida de capacidad de orientación espacial se relaciona con la pérdida de autonomía de una persona y, por tanto, es un problema incapacitante para el desarrollo autónomo del día a día del individuo. Pasando a aspectos más conceptuales, el comportamiento de orientación espacial es un comportamiento natural, innato, heredado de nuestro antepasado común con otras especies animales y es clave para actividades como la búsqueda de alimento. Es un proceso complejo, se produce en entornos conocidos, pero también novedosos, y se apoya en varias estrategias. En relación a las estrategias, estas estrategias están determinadas por aquello en la que nos basamos, nos fijamos, nos apoyamos cuando queremos llegar a un lugar o encontrar algo. Nos podemos fijar en aspectos distintivos, algo que nos llama la atención, un letrero, una fachada bonita. Y esta es la estrategia basada en claves. Podemos añadir secuencias de direcciones. Si nos indican o reproducimos una secuencia de direcciones que hemos ido tomando y que normalmente se guían por una clave como punto de decisión para una nueva dirección a tomar. Esta es la estrategia basada en rutas. Otra tercera y última estrategia, que se sigue apoyando en las dos anteriores, es la estrategia del mapa mental. En este caso, es hacer algo más elaborado que nos garantiza la flexibilidad en la orientación. Cuando integramos toda la información y según vamos pasando por esa ruta, actualizamos nuestra posición en la ruta respecto a lo que nos rodea, podemos hacer una estimación de las distancias entre los puntos y podemos tomar atajos. Podemos orientarnos cuando nos perdemos porque hemos construido ese mapa mental. Aunque para actividades de orientación pensamos en espacios navegables, espacios amplios o espacios a gran escala, existe una clasificación que atiende a considerar también la comprensión de espacios a pequeña escala o no navegables o espacios cercanos. Son los espacios que la persona ocupa sin desplazarse. En este caso, el espacio se presenta normalmente en 2 dimensiones, sobre una mesa o proyectado sobre un ordenador, y la persona como mucho interactúa moviendo los brazos y
para dar una respuesta. En este espacio es en el que se basan la mayoría de las pruebas de habilidades espaciales. La evaluación de las habilidades espaciales desde el punto de vista más tradicional se centra en las llamadas tareas de lápiz y papel, donde se da respuesta a información visualizada en pantalla o presentada en papel en una mesa. Todas esas tareas que aparecen en la imagen tienen en común el análisis visual de información simple, pueden ser elementos como puntos o rayas, y esta información se ubica en una posición del espacio cercano o peripersonal. La información se puede presentar de forma secuencial, es decir, en una zona del espacio y vamos sumando lugares, o de forma simultánea, varios elementos a la vez en diferentes lugares. La persona debe recordar esa información y reproducirla de forma inmediata o con una breve demora temporal. No obstante, a veces se puede plantear una prueba en el espacio cercano que considere un reto diferente. Un ejemplo es el test de orientación espacial y toma de perspectiva. Es una prueba que correlaciona bien con habilidades de navegación, en tanto que implica realizar un mapa mental de la disposición de esos elementos y manejarse respecto a ese mapa mental. Considera un esfuerzo mental por entender una situación con respecto a unos elementos en el espacio presentados en el papel y actualizarla para considerar una nueva situación. En realidad, la persona configura una imagen de esa disposición de los objetos y su situación respecto a esa disposición y tiene que rotar mentalmente a esa imagen para solucionar correctamente los problemas que se van planteando en este test. Aunque la mayoría de las tareas de aprendizaje espacial solo han considerado el espacio peripersonal, en el 2008 surge la versión de pasos de la prueba de cubos de Corsi. En lugar de memorizar un número creciente de cubos dispuestos en un tablero, hasta 10, se memorizaba un número creciente de localizaciones a alcanzar mediante pasos. Digamos que el tablero en el suelo tenía un área de trabajo de 2,5 metros por 3 metros. ¿Qué ocurría si se analiza el rendimiento en menores y se compara con la versión no navegable? A los 5 años comenzaban a tener habilidades básicas de navegación que se extendían hasta los 9 años, que es lo que muestra la gráfica, y había una mejoría importante entre los 8 y los 10 años en la versión navegable. Las diferencias en el rendimiento, considerando el espacio navegable en comparación con el espacio cercano, también se basan en las diferencias en las bases cerebrales implicadas. Comunes a ambos sistemas, la corriente desde áreas visual, occipital, parietal, frontal, es decir, hay un papel importante del parietal. En cuanto a las diferencias, el espacio cercano involucra zonas de regiones occipital media y temporal inferior del hemisferio izquierdo. Y en el espacio navegable, las áreas se relacionan con la región occipital, media del hemisferio derecho y de la corteza prefrontal también del hemisferio derecho. Sin embargo, no existe una hipótesis clara sobre cómo contribuyen a nivel cognitivo las regiones diferenciadas en cada uno de los tipos de codificación espacial. ¿Qué es la realidad extendida y cómo esta tecnología es de interés para el tema que nos ocupa? Es un concepto que hace referencia a diferentes tecnologías en realidad que abarcan el uso de elementos reales o virtuales en cierto grado, y entre las que se encuentran la tecnología de realidad virtual y la tecnología de realidad aumentada. La diferencia entre estas dos tecnologías radica en la cantidad de contenido virtual frente a la cantidad de contenido procedente del mundo real.
En este último apartado resumiré algunos desarrollos, 2 basados en realidad aumentada y 1 en realidad virtual. La primera aplicación basada en realidad aumentada en el campo de la orientación espacial se desarrolló con la memorización de asociaciones objeto-lugar y bajo el proyecto ChaiNeMos. En el proyecto se analizó cómo la realidad aumentada podía contribuir en la evaluación de memorias de localización espacial a corto plazo en el espacio navegable. Se desarrolló una tarea con realidad aumentada para niños donde se iban aprendiendo asociaciones entre elementos virtuales y localizaciones espaciales. Estas localizaciones en el mundo real. La aplicación funcionaba con una tablet. Cuando la cámara enfocaba al interior de una caja real, que funcionaba como posición, se presentaba un elemento visual virtual. El elemento visual virtual aparecía porque dentro de la caja existía un patrón impreso que, al reconocerse con la aplicación, generaba una imagen virtual superpuesta en el mundo real. Aquí tenemos un diagrama que incluye todos los niveles de la tarea con la aplicación que estaban organizados por temáticas. Se pasaba al siguiente nivel si se aceptaban 3 ensayos consecutivos en un máximo de 7 ensayos por nivel. La prueba finalizaba si se fallaban 3 ensayos dentro de un nivel particular. En cuanto a los resultados más significativos, la edad de 8 años fue clave en la formación de la memoria espacial a corto plazo. El número de elementos recordados era menor en comparación con usar solo localizaciones espaciales. Añadir información visual a la espacial supone un mayor esfuerzo, por lo que los elementos y las localizaciones no se trabajan de forma unitaria. Con el proyecto Air 3D Senses se desarrolló una aplicación de realidad aumentada que permite escanear y almacenar un entorno real de interior con un dispositivo con cámara, para posteriormente dar instrucciones para colocar elementos virtuales en ese entorno. Esos elementos virtuales están almacenados en la aplicación y se permite la configuración de su posición. Posteriormente, se pueden realizar pruebas de rastreo del entorno por un usuario para buscar esos elementos virtuales y, en una segunda fase de prueba, que el usuario coloque, mediante el uso de la aplicación, esos objetos de realidad aumentada donde los haya visto. La ventaja de esta aplicación es la flexibilidad a la hora de poder ser utilizada en diferentes entornos de interior y también la accesibilidad para poder situar objetos virtuales diferentes en número, en aspecto y en la posición de donde los queramos asociar. Con esta aplicación se realizó un estudio utilizando como espacio la planta 1 y 2 de un edificio. Se configuró la posición de 4 objetos en cada planta, es decir, 8 objetos en total, y se probó la habilidad de más de 70 participantes para buscar y recordar posteriormente la posición de 8 objetos. Se vio efecto de género en alguna variable, especialmente en aquellas relacionadas con el tiempo necesario para realizar la tarea, que era menor el tiempo que necesitaban los hombres. También uno de los resultados encontrados fue la relación del rendimiento del rendimiento con la aplicación con la habilidad para colocar los objetos en un mapa. Esa relación significativa tenía un tamaño del efecto alto. Ahora vamos a volver al proyecto ChaiNeMos para presentar la aplicación de realidad virtual. En este caso, una pantalla servía para visualizar el entorno completamente virtual y mediante estereoscopía ese entorno se veía en 3 dimensiones. El entorno era una plaza de una ciudad. El apoyo para orientarse estaba basado en una serie de elementos lejanos, que eran los edificios, y también existían otros más cercanos, columpios, papeleras, etc. Estaban dentro del área de interacción, y esta área de interacción aparece en la imagen marcada con unas paredes imaginarias en azul. Se aplicó la aplicación en niños de entre 5 y 11 años y se
se utilizó un gamepad para el desplazamiento, porque era el método de interacción que funcionaba mejor. El reto planteado era ver lo que contenían 3 peanas situadas en el área central de la plaza. Cada peana tenía un objeto y posteriormente en una segunda fase aparecía uno de los objetos y se preguntaba al niño si sería capaz de colocarlo en la peana en la que creía haberlo visto anteriormente. Con la aplicación se analizó si las variables emocionales influían en el comportamiento en un entorno de realidad virtual en niños. Existieron relaciones entre variables emocionales y de comportamiento. Estas variables fueron medidas con el VAS y estas variables se asociaron con la forma de exploración del entorno virtual. Para aclarar, el instrumento VAS es una escala de valoración del comportamiento de los menores mediante cuestiones sobre frecuencia de aparición de comportamientos formuladas a los padres. Las asociaciones entre el comportamiento en el entorno virtual y las variables emocionales y de comportamiento recabadas a través del instrumento VAS mantenían un tamaño del efecto bajo. Ejemplos de estas asociaciones eran: a mayor agresividad, mayor velocidad de exploración del entorno; a mayores síntomas de problemas de atención, mayor distancia recorrida; a mayor retraimiento, mayor distancia recorrida y una navegación menos orientada. ¿Qué quiero decir con esto? Una navegación más alejada de la zona objetivo, es decir, de la zona donde estarían los puntos de interés, donde se situaban las peanas y, por tanto, donde se situaban las zonas en las que se debían de asignar los objetos. Para terminar, otro aspecto necesario a valorar es el grado de aceptación de la tecnología en colectivos potenciales con ciertas dificultades, como por ejemplo en personas con daño cerebral adquirido. Se probó la aplicación desarrollada con realidad aumentada, que añadía elementos virtuales en un entorno familiar de interior, en personas con un funcionamiento cognitivo normal y con algunas dificultades del movimiento. Se recabaron opiniones de valoración de factores relacionados con el uso de la aplicación y se compararon con las opiniones de personas sanas de edad similar, que también probaron la aplicación. Las personas con daño cerebral adquirido puntuaban significativamente peor que las personas sin este daño en muchos aspectos. Incluso esas dificultades motoras que presentaban hacían que valorasen peor aspectos menos directamente relacionados con lo que puede influir en la ejecución, como es la percepción de la calidad de los objetos virtuales. No eran puntuaciones malas, estaban en torno a 5,6 puntos sobre 7, pero los individuos sanos otorgaban 7 puntos a todos los aspectos. Sin embargo, un dato positivo es que la destreza percibida con el manejo de la aplicación era similar en las personas con el problema y las personas sanas. Por tanto, y para cerrar, está claro que aún existen limitaciones y barreras para incorporar estas tecnologías en ámbitos aplicados y es importante seguir investigando para poder identificar los factores que pueden potenciar su uso. Con esta reflexión concluyo esta presentación y agradezco la atención de los oyentes.